electoral no le era favorable y sí a Andrés Manuel López Obrador. En ese momento se empezó a dar certidumbre al proceso electoral cuando este candidato del PRI, José Antonio Meade, dando una muestra de una alta civilidad política democrática, salió a aceptar prácticamente su derrota y a reconocer el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y esto de alguna u otra forma permitió que el proceso se hiciera más ágil, que terminara rápido y pronto, ¿no? Que no se prolongara como ya muchos lo habían anticipado. Incluso aquí lo personal habíamos anticipado que el proceso se judicializaría. Sin embargo, no hubo tal, no se judicializó, y esto permitió que, repito, el proceso se definiera rápidamente, un tanto cuanto por esta reacción del candidato del PRI, que después hizo lo propio Ricardo Anaya y también el Bronco, un tanto cuanto por esto, pero más por la abrumadora votación que ya estaba perfilándose a favor de Andrés Manuel López Obrador, y que no había forma de modificarla, no había ningún fraude que pudiera modificar este resultado, y esto le dio certeza al proceso electoral. Pero además hay un síntoma importante en esta reacción que se dio, y que tiene que ver con el mercado financiero. De alguna u otra forma, la reacción que tuvieron los candidatos opositores con respecto al resultado electoral ayudó para que el mercado financiero se estabilizara, y esto también tiene que ver con el mensaje que por la noche envió el propio Andrés Manuel López Obrador. Lo que él iba a decir estaba siendo monitoreado precisamente por el mercado financiero, y de lo que él dijera ese día en la noche iba a depender que el mercado se estabilizara o se desestabilizara. El mensaje que Andrés Manuel López Obrador envió fue conciliador, fue positivo, dio certeza y certidumbre, de tal forma que el mercado financiero se mantuvo estable. El dólar no se movió tanto. Es decir, todo este fenómeno que se dio el domingo no influyó de manera negativa en una depreciación del peso sobre el dólar, y por supuesto esto hay que reconocerlo. Hay que ser optimistas en ese sentido, porque pues incluso antes de la elección ya había muchas voces que estaban pronosticando que de ganar Andrés Manuel López Obrador la presidencia, la fuga de capitales iba a ser masiva, lo cual no se dio. Por supuesto no se dio porque hay una reacción de los protagonistas financieros en el mercado mexicano positiva en ese sentido. Hay una reacción madura de parte de ellos, y no permitieron que la volatilidad del proceso electoral influyera en el mercado financiero, y esto por supuesto hay que aplaudirlo, porque mantiene a México en las mismas condiciones antes, durante y después del proceso electoral, en las mismas condiciones financieras. El mercado está estable. Incluso ayer, con la llamada que el presidente Donald Trump le hizo a Andrés Manuel López Obrador, influye de manera positiva para que el mercado pudiera todavía estabilizarse mejor también, ¿no? Hoy el propio Andrés tiene una reunión con Enrique Peña Nieto, ya en la primera reunión que se da después del proceso electoral. Esta va a ser en Palacio Nacional, no va a ser en Los Pinos. Andrés quiso que fuera en Palacio Nacional, y así va a ser. Y esto, por supuesto, va a influir anímicamente en los mercados financieros, que es en donde debemos enfocar las baterías para que este país, esta nación, continúe el rumbo que ya está trazado por el propio gobierno mexicano, por los estrategas financieros de Hacienda, por supuesto, por el Banco de México, y que no se permita ningún tipo de desestabilización financiera, que sí podría llevar al traste la precaria
tranquilidad político, social y económica que hay en México. Esto hay que aplaudirlo, hay que reconocer estas reacciones que se dieron de manera favorable para que el proceso electoral fluyera de manera atípica, ¿no? Es decir, repito, la incertidumbre que había sobre el proceso electoral era tal que se esperaba lo peor. Sin embargo, los mexicanos salieron a votar y de manera contundente y clara emitieron un voto de castigo, pero de castigo de veras hacia los candidatos del PRI y del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, de Nueva Alianza, del Partido Verde Ecologista. En contra de todos ellos el voto fue de castigo contundente, sin importar el perfil de los candidatos que impulsó Morena. Los mexicanos votaron por Morena de manera abrumadora. No hay mucho que reflexionar sobre el particular, no hay mucho que analizar sobre esta reacción social. No tiene por qué darse una situación de análisis de qué, sobre qué, por qué y para qué. Ya está claro, la ciudadanía votó en contra del PRI y del PAN y de todos esos partidos. Fue un voto contundente de castigo, no hay vuelta de hoja, no hay mucho que averiguar. Había o hay todavía una ira social colectiva, hay un resentimiento social colectivo, hay frustración, impotencia de parte de los mexicanos por las políticas económicas que el gobierno ha impuesto y que han derivado en los incrementos a los precios básicamente de la gasolina, que es un producto que tiene mucha demanda en México y que generó una reacción de la ciudadanía que se molestó, se inquietó, se inconformó y que realizó manifestaciones a todo lo largo y ancho del país, y que aún así el gobierno mexicano hizo caso omiso de esta inconformidad social y le importó un comino lo que la gente reclamaba en ese momento. No quiso reaccionar el gobierno, pues la gente esperó al proceso electoral del pasado domingo para manifestar esa inconformidad, pero ahora con el voto, con el sagrado voto que de manera secreta y personal se emite en las casillas. Ahí los mexicanos descargaron toda esta ira, descargaron toda esta frustración, toda esta impotencia, todo este coraje, todo esto que el gobierno mexicano había venido impuesto a los mexicanos. Ahí se descargó en esos sagrados segundos que tiene uno para emitir el voto. ¿Cuánto tarda uno en votar? 25, 30 segundos, un minuto, lo que haya sido. Pero ahí se descargó toda esta catarsis social en contra del gobierno mexicano, en contra del PRI, en contra del PAN. Y el resultado ahí está. Hoy por hoy, como nunca antes en la historia política de México, los mexicanos habían emitido un voto tan agresivo en contra del PRI como lo emitieron en esas elecciones del pasado domingo. Y esto también tuvo sus efectos colaterales en Sonora, por supuesto. En Sonora se pintó de guinda. El triunfo de Morena fue abrumador como no se esperaba. Yo en lo personal no esperaba que fuera tan abrumador. Creía que algunos candidatos del PRI ganarían las elecciones para diputaciones locales, federales, incluso para senadores, incluso para presidentes municipales, y sin embargo los sonorenses también mostraron esta ira, este resentimiento, esta frustración, y la descargaron en el voto secreto que emitieron el domingo en las casillas. Aquí está el resultado. Sonora, el Congreso del Estado tiene 20 diputados de mayoría relativa de Morena, ¿no?
¿Acaso tiene un solo triunfo el PRI en alianza con Nueva Alianza? Y es el que ganó Fermín Trujillo Fuentes. El único que ganó esta elección constitucional fue el maestro, por cierto, mi amigo, ¿no? Y no lo digo en descargo, ¿no? Es cierto, Fermín Trujillo Fuentes fue el único que ganó. Estaba todavía por ahí, veremos el triunfo estaba todavía, veremos el resultado del acta de Cristina Gutiérrez Mazón. Estaba todavía, veremos este triunfo. Parece que estaba arañando el triunfo en esta elección Cristina Gutiérrez Mazón en el distrito ¿qué? En el 10, en el 11. Ahorita vamos a buscar a este resultado de Cristina Gutiérrez Mazón, que estaba peleándole con todo al candidato de Morena, el de Cristina. Ahorita lo voy a encontrar. Pero de entrada le digo, el único que ganó la elección constitucional fue el candidato de Nueva Alianza, Fermín Trujillo Fuentes. En la elección le ganó. Es el único que hasta el momento tiene ganado el triunfo en el distrito 18. Fermín Trujillo Fuentes tiene 22,000 votos contra 11,000 del candidato de Morena, Josefina Valenzuela Loera. Pero es el único hasta el momento que gana una elección constitucional por parte del PRI. El único. Aquí está el de María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón. No sabía que tenía 3 nombres, María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón. Hasta ahorita me voy enterando. Bueno, esta Cristina Gutiérrez Mazón tiene 10,410 votos contra los 10,767 que tiene Diana Platt, pero todavía es en revisión. Es posible que aquí se le dé la vuelta al resultado electoral, pero son contados los casos en los que el PRI pudiera tener alguna aspiración de recuperar algún distrito. Ya está todo escrito. Morena va a tener mayoría en el Congreso del Estado. El PRI acaso llegará a tener 1, 2 o 3, 4 diputados máximos, ¿no? Por de la lista de los diputados de representación proporcional. Y párenle de contar, hoy por hoy esta historia ya está escrita. Ya ganó Morena de manera abrumadora y no hay mucho que averiguar, no hay mucho que analizar. La gente se manifestó en contra de los gobiernos del PRI y del PAN. El hartazgo social se manifestó abierta y claramente en este proceso electoral. Hoy tenemos un nuevo ajedrez político a nivel nacional. Incluso el PT, el Partido del Trabajo, que hace 3 años estuvo a punto de perder su registro y que lo peleó con todo. Hoy el PT, el Partido del Trabajo, se constituye en la tercera fuerza política en México, después de que hace 3 años el gobierno, el sistema político mexicano estaba empeñado en desconocer el registro de este partido político. Hoy por hoy el PT, y aquí en Sonora, al frente de Jaime Moreno Berry, el PT resurge como el ave fénix. Aquí está vivito y coleando el PT como tercera fuerza política, y aquí están los resultados electorales, lo dicen. De hecho, el Partido Encuentro Social está en riesgo de perder su registro con todo y que fue en alianza con Morena y el PT. El Partido Encuentro Social está a punto de perder su registro.
el Partido Nueva Alianza también podría perder el registro porque no les va a alcanzar el 3% de la votación para continuar como partidos vigentes en México. Bueno, pues aquí está el resultado ya de las elecciones. En el Senado pues gana Lili Téllez y Alfonso Durazo, de quien por cierto tenemos una declaración de Alfonso Durazo que nos habla precisamente de este resultado electoral. Ayer él tuvo una conferencia de prensa y tenemos el audio de lo que dice Alfonso Durazo con respecto a este resultado electoral. Por supuesto, están de plácemes en Morena, están contentos. Seguramente Morena esperaba ganar, sí, pero no creo que esperaba ganar de manera tan contundente como se dio el resultado electoral, y esto todavía abona más al gusto y a la alegría que en Morena hoy por hoy están viviendo en todo el país. Vamos a ver qué dice Alfonso Durazo con respecto a este tema del resultado electoral del pasado domingo. Vamos a ver qué dice Alfonso Durazo. Será una colaboración institucional, comprometida, abierta, dispuesta, en un marco invariablemente de legalidad y también en un marco de los compromisos que tenemos que cumplir los representantes de Morena con la ciudadanía. ¿Qué va a pasar con el liderazgo? Morena va a seguir trabajando. Morena, la fortaleza está basada en una estructura que no depende afortunadamente de una persona. Yo continuaré 3 meses como senador y posteriormente me incorporaré al gabinete del presidente, ya para entonces presidente López Obrador. Listo, ya estamos ahí, regresamos, ya estamos escuchando ahí lo que dice Alfonso Durazo. Por supuesto, pues le decía, están contentos, están alegres, no esperaban seguramente este resultado electoral. Yo creo que nadie en este país, todos esperábamos un voto diferenciado, incluso, ¿no? Que se votara por candidata a presidencia de la República por un partido, por senadores por otro partido, diputados federales otro partido, diputados locales y presidentes municipales, pero no fue así. Aquí en Sonora el voto fue lineal, una sola línea, Morena, 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 y no hubo vuelta de hoja. Incluso en Hermosillo, donde el resultado estaba cerrado, también todos indicar que Célida López ya se está constituyendo como la primera candidata de un partido de izquierda que gana la presidencia municipal de la capital de Sonora. Esto hay que destacarlo porque hoy por hoy los mexicanos votaron por la izquierda por primera vez en la historia política de México. México tiene un gobernante electo de izquierda, ¿no? Esto hay que destacarlo también porque vamos a tener que estar al pendiente del desenvolvimiento, de la trayectoria que vaya a tener el nuevo gobierno de izquierda. En México se había tardado en Latinoamérica a emitir un voto de esta naturaleza. Hoy lo tiene, hoy ya lo logró. Y bueno, ya estamos a la altura de miras de otros países, ¿no? Donde gobiernan candidatos o presidentes socialistas, ¿no? En Europa incluso, ¿no? En Francia, en España ya se han dado estas alternancias. En Alemania incluso ya hay gobiernos socialistas también. En Latinoamérica ni se diga, Brasil, ¿no? Argentina, ya hemos tenido estas experiencias internacionales de gobiernos socialistas y hoy le toca a México. Hoy le toca a México. De hecho, Alemania tiene un gobierno socialista, tocaya, ¿verdad? Y Alemania es un país de primer mundo. Entonces, ¿qué nos falta a los mexicanos para tener ese acceso al primer mundo? Pues cambiar desde nuestra base social. De hecho, aquí le decía en el diálogo, en la llamada telefónica que ayer Andrés Manuel López Obrador sostuvo con Donald Trump, ¿no? El presidente de Estados Unidos, que le llamó a Andrés para felicitarlo
Y bueno, ambos estuvieron de acuerdo en buscar una nueva relación. Dice Andrés, recibí llamada de Donald Trump y conversamos durante media hora, escribió en su cuenta de Twitter, ¿no? Le propuse explorar un acuerdo integral de proyectos de desarrollo que generen empleos en México y con ello reducir la migración y mejorar la seguridad. Hubo trato respetuoso, dialogarán nuestros representantes, dijo Andrés con respecto a esta llamada, ¿no? Y bueno, ahí está, mire, todo el tema que estamos aquí abordando tiene que ver con este resultado electoral. Repito, no me voy a meter yo a analizar el comportamiento social porque no hay mucho que averiguar. La gente votó libremente, hizo uso de su derecho constitucional a votar porque le dieran gana, y los mexicanos decidieron votar por Morena. Y así está escrito ya, la historia ya. Aquí no hay más que ya mirar de frente, dejar atrás este proceso electoral y ponernos a trabajar, que eso es más importante. Habíamos dicho que no pasaría nada en México, no pasa nada, porque igual en México puede pasar todo y no puede pasar nada, y no pasa nada al final de cuentas, ¿no? Ya ve usted ayer la selección de México, que había venido jugando de manera excelente, le ganó a Alemania, le ganó a Corea con un juego colectivo que nos hizo pensar en que a lo mejor México llegaría mucho más lejos de lo que ha estado llegando en la historia de los campeonatos mundiales. Y sin embargo ayer pasó lo que no esperábamos tampoco, que perdiera con Brasil. Pues teníamos la esperanza de que le ganaría al equipo brasileño. Sin embargo no fue así, y el sueño se acabó. Y en México no pasa nada, no pasa nada, pero tenemos que hacer que pasen las cosas. Ahora desde nuestro entorno tenemos que hacer que las cosas pasen como han pasado. Mire, la historia nos dice, por ejemplo, que en México el 13 de enero de 1916, por ejemplo, se llevó a cabo el primer congreso feminista en México para exigir la participación de las mujeres en política. El 13 de enero del año de 1916, mire usted, se llevó a cabo este congreso de feminista en México para que las mujeres tuvieran derecho a participar en política. Y no fue sino hasta un 13 de julio, un día como hoy, pero de 1955, 63 años, no, muchos más, ¿no? Muchos más, a ver, bueno, el 3 de julio de 1955 se emitiera por primera vez el voto femenino en México, ¿no? Por primera vez, el 3 de julio de 1955, la mujer votó en México, tuvo derecho a votar en México. El 3 de julio de 1955, un día como hoy, pero de hace 63 años, por primera vez en México la mujer tuvo el derecho a votar, después de que el 13 de enero de 1916 se llevara a cabo este primer congreso feminista. Y no fue sino hasta el 17 de octubre de 1953 cuando el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó este derecho a que la mujer votara. El 13 de octubre de 1953, 2 años después, el 3 de julio, la mujer por primera vez votó en México, hizo efectivo este derecho constitucional, este acuerdo, este derecho que promulgó el presidente Adolfo Ruiz Cortines el 17 de octubre de 1953. Y bueno, es que en México sí pasan cosas. ¿Tenemos algo de tema? No hay nada, ¿no? Para que vean que así pasan cosas en México cuando queremos que pasen.
Hoy por hoy, le decía yo, la mujer está festejándose este 3 de julio, este derecho que tuvo a votar, a participar en política. Y esto tiene que ver con que ahora, 63 años después, por ejemplo, aquí en Sonora, tenemos que hay Sí, casi, Sí, hay un audio. Tengo un audio. Tengo un audio. Tenemos un audio de esto, de la mujer. Vamos a ver, tenemos un audio del derecho a participar en política de la mujer. Vámonos, tocaya. Es un fragmentito que encontré en YouTube. Voy a... Lo voy a meter al aire. Ánimo. Bueno, estamos preparando va a ser un video, ¿no? Que le tenemos para usted sobre este tema. Déjeme decirle, sin embargo, antes de que tengamos listo este video, que aquí en Sonora, por ejemplo, mire usted, para el Senado de la República, tenemos a 2 mujeres que van a representarnos, Lili Telles, por un lado, Silvana Beltrones, por otro lado, porque también le alcanzará a ella la representación por la primera minoría. Ya son 2 mujeres. En las diputaciones federales tenemos aquí en el distrito 2 a Ana Gabriela Guevara, que ganó también su elección. En el distrito 3 a Lorenia Valles San Pedro. También tenemos en el distrito 4, bueno, ahí ganó un hombre. En el distrito 5 ganó María Wendy Briceño también. En el distrito 6 ganó un hombre. Eh, 6 mujeres, ¿no? 6 mujeres que ganaron las diputaciones federales. ¿Tocaya? ¿O estoy mal o estoy bien? Sí, ¿no? Parece que el único que ganó aquí en el distrito 1 fue un hombre, Manuel de Jesús Montenegro Arredondo, de Morena. Hay mayoría feminista, ¿no?, en las diputaciones federales, y esto hay que aplaudirlo. A 63 años de que por primera vez la mujer emitirá su voto, ya están mostrando cómo es que sí tienen capacidad y ya están haciendo efectivo este derecho. Hay 7 mujeres diputadas federales electas aquí en Sonora. A ver, vamos a recapitular. En el distrito 1 pues ganó Manuel de Jesús Montenegro. En el distrito 2 ganó Ana Gabriela Guevara Espinosa. En el 3 fue Lorenia Valle San Pedro. En el 4 era una antes y otra después bueno, del está, 17 de octubre de 1953, resultado de la suma de esfuerzos de un gran número de mujeres.
mujeres. Que lucharon incansablemente. Rivera, el Siri, ¿no? Allá en Cajeme, Tocaya. El 17 lo ganó Ernestina Castro Valenzuela, otra mujer. El 18, pues lo ganó Fermín Trujillo Fuente, ya habíamos dicho. El 19, Griselda Lorena Soto, otra mujer. El 20, Marcia Lorena Camarena Moncada, otra mujer también. Y ya estamos listos con el audio. Vamos con el audio a propósito de las mujeres que hoy festejan 63 años del derecho al voto político electoral. Vamos a ver qué vemos y escuchamos. La historia democrática de México, sin duda, era una antes y otra después del 17 de octubre de 1953, resultado de la suma de esfuerzos de un gran número de mujeres que lucharon incansablemente para que en la actualidad se reconozca oficialmente el derecho a elegir a sus gobernantes y a ser electas. El sufragio femenino significa el reconocimiento a la igualdad en la participación política, el que cada mujer pueda decidir sobre su vida y además acepta la posibilidad de la elección de mujeres para estar en cargos de representación pública. Este reconocimiento no fue un obsequio ni una concesión, fue el resultado de movimientos universales y locales a favor de la equidad de género. Los primeros antecedentes de esta lucha se vislumbran en la Constitución de 1917, aun cuando no se les negó la ciudadanía a las mujeres y en consecuencia el derecho a votar y ser elegidas. Tampoco se les otorgó el voto expresamente. Fue hasta 1922 cuando la Constitución del Estado de Yucatán les reconoció el derecho a votar y ser electas en las elecciones municipales, siendo Elvia Carrillo Puerto la primer mexicana electa diputada al Congreso local por el Quinto Distrito, el 18 de noviembre de 1923. Para mediados de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional, como primer paso para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía. El Frente Único Pro Derechos de la Mujer fue la organización más amplia abarcando mujeres de todos los estratos, profesiones e ideologías, quienes se unieron al Partido Revolucionario Mexicano, apoyando la candidatura presidencial de Manuel Ávila Camacho en 1940 hasta con 50,000 afiliadas.
Y es en 1953, en una histórica sesión, aquel 17 de octubre, cuando por fin se otorga a nivel nacional la ciudadanía femenina y con ello el derecho a votar y ser electas. El organismo de mujeres priistas reconoce su capacidad, esfuerzo y lucha incansable. Sin duda, abrieron brecha en la vida política del país. Destaca el nombre de Margarita García Flores, una de las primeras mujeres en ocupar un cargo de elección popular en el país, quien fue directora de la sección femenil del PRI en los momentos de lucha por el derecho al voto femenino. Hoy por hoy, hemos demostrado que somos capaces de generar propuestas sustentadas en la civilidad y la madurez, en el compromiso democrático y social, en el compromiso de hacer bien las cosas y de ofrecer alternativas de solución a la ya tan conocida problemática social. Es en el Partido Revolucionario Institucional, a través de sus organizaciones e ideología, que se han generado las condiciones para reforzar y defender acciones eficaces con perspectiva de género. El PRI nos ha otorgado la confianza a las mujeres de representarlo y hemos... Tú dime. Ya estamos. Bueno, aquí lo importante, más allá del contexto de este video, es destacar que hoy por hoy la mujer, hoy 3 de julio, está festejando 63 años del derecho al voto, ¿no? De hecho, estaba contando aquí en Sonora, en el Congreso del Estado, si no me equivoco, si las cuentas no me salen mal, serán 10 mujeres las que ganaron esta elección constitucional. No sabemos si en las de representación de los partidos vaya a haber más mujeres, pero por lo pronto las que ganaron esta elección constitucional en el Congreso del Estado son 10 mujeres las que van a destacar, y esto pues es en premio pues a este reconocimiento que hace 63 años se les otorgó, luego de que le decía el 13 de enero de 1916, cuando se lleva a cabo este primer congreso feminista que exigió y demandó el derecho de la participación política de la mujer. Y no fue sino hasta el 17 de octubre de 1953, fíjese usted cuántos años pasaron, ¿no?, para que el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgara el derecho constitucional de las mujeres a votar. Y no fue sino hasta el 3 de julio, un día como hoy, pero de hace 63 años, cuando por primera vez en México las mujeres tuvieron este derecho de votar. Y hoy no solamente votan, sino que las eligen como nuestras gobernantes, ¿no? Hoy no solamente votan, hoy también son electas, como ya fueron electas muchas de ellas en todo el territorio nacional, ¿no? Aquí en Hermosillo, en Sonora, no tengo el dato de cuántas mujeres ganaron las presidencias municipales, pero sí hay un buen número, ahí como unas 10, 15, ¿no?, más o menos, que van a obtener presidencias municipales. Y esto pues al final habrá que sumar para saber cuál es el empoderamiento real de las mujeres en política, ¿no? El empoderamiento que por el cual ellas han luchado por muchos años, ¿no? Las mujeres se han sacrificado, han hecho todo lo que esté a su alcance para lograr este empoderamiento político, gubernamental, y hoy lo están logrando prácticamente en el Congreso del Estado. Repito, va a haber 10 diputadas electas por mayoría relativa. Vamos a ver cómo se va a conformar la administración del Congreso del Estado, quién va a ser el administrador, quién va a ser el oficial mayor o la oficial mayor, quién va a ser él o la que se va a encargar del área jurídica, ¿no?, en la Contraloría Interna del Congreso del Estado. Son nombramientos que vamos a estar atentos sobre quiénes van a ser los responsables de administrar al Congreso del Estado, por un lado, y por otro lado, pues los diputados que su trabajo será el legislar. Espero yo en lo personal que ya no tengamos
diputados gestores, ¿no? Esta figura legislativa, entre comillas, que se vino quedando por la costumbre, por los usos y costumbres de que el diputado, más allá de legislar, se constituye en un gestor social, y que esto a la postre derivó en una descomposición de la labor del legislador, en función de que se dedicaba más a gestionar que a legislar. Esperemos que esta nueva camada de diputados que van a llegar al Congreso del Estado acaben con esta figura y que se dediquen a legislar, que es para lo cual son electos los diputados. Los diputados son electos para legislar, no para ser gestores de nada ni de nadie. Básicamente esa es su labor constitucional. No sé por qué razones, pero los diputados hoy en día son gestores y gestionan apoyos para su municipio, pavimentación de calles, mejoramiento de obras de escuelas, labores que no tienen nada que ver con su función primaria, que es la de legislar, y esperamos que entonces esta nueva generación de diputados que asumirán su cargo ya en el 15 de septiembre próximo, ¿no? A ver, el 15, sí, creo que el calendario ya cambió, creo que va a ser a partir del 1 de septiembre cuando asuman este cargo. Vamos a checar ese dato también, lo tenemos pendiente porque hubo una modificación en el calendario legislativo y yo no sé si tenga que ser el 15 de septiembre, igual y sí el 15 de septiembre, ¿no? Pero bueno, a reserva de que tengamos el dato oficial, los diputados tendrán que asumir su cargo el 15 de septiembre y a partir de ahí esperar a ver cuál va a ser la estrategia que ellos van a tener, cuál va a ser la agenda legislativa, no de gestión, ojo, ¿no? Y que no se despilfarre tanto recurso precisamente en eso, ¿no? De hecho, en el Congreso del Estado hay una partida presupuestal para gestión social de los diputados y es una partida que no debería de existir, porque esta labor de llevar acciones gubernamentales u operativas corresponde al Ejecutivo, y es al Ejecutivo al quien deben dar de estos recursos para que lleven obras de beneficio social a las comunidades y no sean los diputados, ¿no? 1 de septiembre. Es el 1 de septiembre. El 1 de septiembre, ¿verdad? Sí, ya ves que hubo una modificación, algo me sonaba a mí, ya me dijo aquí mi tocaya Alejandra Figueroa, que efectivamente van a asumir el cargo a partir del 1 de septiembre, porque hubo una modificación al calendario electoral, a los periodos permanentes que eran de 3 meses, se redujeron a 2 meses, y esto hizo que se modificara. Precisamente había un quiebre en el mes de septiembre, iniciaba el periodo ordinario de sesiones el 15 de septiembre, y había un quiebre, había el diputado presidente que asumía la presidencia el 15 de septiembre, terminaba el 30 de septiembre, tenía 15 días nada más para encabezar esta presidencia, y los diputados decidieron que pues mejor fueran los 30 días y se modificó para que sea el 1 de septiembre. Efectivamente, entonces cuando esta nueva legislatura va a asumir el cargo oficialmente el 1 de septiembre ya de este 2018, vamos a tener nuevos diputados. Ahora va a ser el color guinda. Vamos a ver cómo van a actuar ellos, por ejemplo, en las rotaciones de las presidencias, de las mesas directivas de los meses. ¿Se van a abrazar o van a compartir las presidencias con su oposición, que va a ser del PRI ahora? No sé cómo va a quedar el PAN, no sé cómo va a quedar el PRD. De acuerdo al resultado electoral se van a definir ya los criterios para asignar las diputaciones plurinominales, ¿sí? Resulta que al que más gana, menos le quedan espacios para diputaciones plurinominales, y es lo que le pasó a Morena. Pero sí van a poder tener este derecho los partidos del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano,
Nueva Alianza, Encuentro Social, el Partido del Trabajo ya tiene ahí sus diputaciones ganadas, pero como ellos son los perdedores, dependiendo del resultado electoral que hayan obtenido, van a tener el derecho de nombrar a un diputado de representación proporcional. Esto es un diputado de partido, ¿no? Entonces vamos a ver cómo viene este resultado para sobre esa base definir cómo se va a conformar esta nueva legislatura. Por lo pronto, Morena va a tener mayoría y ellos van a decidir, al final de cuentas, cómo se van a asignar las presidencias rotativas de cada mes. ¿Sí? ¿Se van a agandallar o van a compartir el poder con sus pares del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano? Pero esto ya esperemos a ver qué pasa, ya una vez que se asuman el poder el próximo 1 de septiembre, ya que falta, ¿no? Julio, agosto, septiembre, 2 meses, ¿no? Julio y agosto, 2 meses para que tengamos este protocolo constitucional en el Congreso del Estado. Habrá que estar al pendiente porque ahí sí vamos a hacer, con el favor de Dios, atestiguar la historia legislativa como siempre lo hemos hecho. Vamos a estar al pendiente de este evento. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ser el vocero oficial del Congreso del Estado? Hoy en día está Alberto Nevares, la dirección de comunicación social. ¿Quién será el vocero del Congreso del Estado? Nombres. Vamos a manejar. Yo propongo, por ejemplo, de entrada al colega César Fraijo para que sea director de comunicación social del Congreso del Estado. ¿Qué le parece al buen César Fraijo, que hoy por hoy trabaja ahí en un grupo de radio? Es reportero, él fue vocero del PRD en los momentos en que el PRD era una importante fuerza política, pero ahí está, él es simpatizante con estas corrientes de izquierda. Seguramente va a buscar él algún puesto en esta conformación del Congreso del Estado, el vocero oficial del Congreso. ¿Quién será? No se me ocurre. Puede ser Eric Moncada, ¿por qué no? Que está funcionando como vocero de Morena actualmente. Puede ser Eric Moncada, ¿no? Ya vamos poniéndole ya nombre y rostro, ¿no?, a los perfiles de quienes podrían encabezar los mandos directivos en el Congreso del Estado. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a buscar nombres, a ver cómo va a pintar ahí el color guinda en el Congreso del Estado en estos importantes nombramientos, el administrativo, el jurídico, ¿no? Seguramente habrá ya muchos que estén ya incluso viendo esta posibilidad de acceder a estas funciones públicas, ¿no? Oficial mayor, jurídico, administrador, por supuesto, ¿no? El Contralor General de ahí del Congreso del Estado y algunos otros nombramientos, el de comunicación social, ¿no? Vamos a ver cómo se reparte este pastel importante aquí en el Congreso del Estado, que, repito, ya se pintó de guinda el Congreso del Estado. Mire, la verdad es que el tema ahorita aquí en todos los medios es el electoral. Sin embargo, yo le voy a compartir algo que está al margen de esto, porque tiene que ver con nuestra integridad física. Y es que lanzan una alerta por onda calurosa, porque se esperan temperaturas de hasta 45 grados. Hay 40% de posibilidades de lluvias de ligeras a moderadas en el sur y oriente de la entidad. Esta semana continuará la onda calurosa en Sonora y se esperan temperaturas máximas de entre los 40 y 45 grados para el centro y sur y noroeste de la entidad. Esto lo informó Gilberto Lagarda Vázquez. Mientras tanto, le platico, las condiciones para la ocurrencia de lluvias pues son mínimas, ¿no? Están cargadas para el sur y el oriente de la entidad y son solamente con un 40% de posibilidades para que se registren de ligeras a moderadas en esas regiones. O sea, pues la verdad es que ni va a llover, ¿no?
También se considera que las precipitaciones podrían ser menores a los 25 milímetros, bueno, en la parte serrana y los municipios del sur, es decir, escasas, en el remoto caso de que llueva, ¿no? Sin embargo, para el resto de la entidad se tendrán cielos despejados, ¿no? Con probabilidades de algunos nublados dispersos y con temperaturas muy calurosas. Esto sí sobresale. El domingo, por ejemplo, se registró una calentura calurosa, pues el termómetro marcó los 43.5 grados centígrados, por lo que el inicio de semana será muy similar, las temperaturas bastante calurosas, y hay una recomendación para que si usted puede evitar salir, pues no salga, ¿no? No salga, no se exponga al calor si no tiene ninguna necesidad de salir, y esto pues lo comento porque tiene que ver con nuestra salud, ¿no? Tiene que ver con el cuidado que tenemos que tener, porque para evitar correr riesgos en este sentido, no tiene caso salir a la calle si no tenemos nada que hacer, ¿no? Hay que cuidarse, es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Por aquí tenía otra información. Mire, esta información también es importante, ¿no? Y lo comento, lo digo porque me ocupa esta situación que se está presentando, sobre todo entre los jóvenes, porque el Seguro Social está alertando a jóvenes por tumores cancerígenos. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora exhorta a personas de 30 años en adelante a cuidar mejor su alimentación y el abuso de tabaco para evitar la creación de tumores cancerígenos en su cuerpo. La cirujano general y endoscopista gastrointestinal de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria, número 68 en Hermosillo, Olga María Mompala Osuna, dijo que se han elevado los casos de sangrado en tubo digestivo bajo y los estudios para descartar que pacientes tengan enfermedades malignas va al alza. No es que sea en Sonora, sino en México. Ha ido aumentando. Antes se mencionaba que pacientes mayores de 40, 50 años de edad eran los que podían encontrar esa clase de tumores, y ahora cada vez lo vemos en pacientes más jóvenes de 30 a 35 años que ya están presentando tumores. Admitió que han tenido varios casos de pacientes jóvenes con tumores o cáncer. Eso debido a la mala alimentación con muchas grasas, embutidos, conservadores y el abuso del tabaco, pero además se puede agregar la carga genética. Dijo que el IMSS busca prevenir tales males al dirigirlos con un médico familiar y nutriólogo que les puede aplicar una dieta para que bajen de peso, ya que la obesidad puede aumentar el cáncer de colon. La endoscopista gastrointestinal del Seguro Social dijo que en caso de encontrarse sangrado, se llevan a cabo colonoscopías y diagnosticarlos en etapas tempranas para entonces enviarlo al cirujano oncológico para una intervención, y así se le da una sobrevida alta. Mompala Osuna calificó como importante tener un buen diagnóstico y tratamiento al síndrome de intestino irritable, en especial en pacientes jóvenes con los que no se tiene en mente que puedan portar un tumor y puede necesitar una endoscopía. Pues ahí está el llamado, esta alerta a jóvenes para que tengan cuidado con sus hábitos de consumo alimenticio. Los embutidos, particularmente son los alimentos con alto grado contenido de grasas, también son peligrosos. Hay que modificar nuestros hábitos alimenticios
meterle más a frutas y verduras, Mire usted, yo antes de concluir este espacio de comunicación, yo le voy a comentar, y esto no tiene nada que ver con nada, simple y llanamente, en la Ciudad de México los hábitos alimenticios están dirigidos más al consumo de vegetales. La gente allá come muy poca carne, un tanto cuanto porque no tiene para comprarla, ¿no? Porque está muy cara, ¿no? Y otro tanto porque sus hábitos alimenticios están enfocados más a consumir más verduras y vegetales, ¿no? Cilantros, hay otros, bueno, se me escapan los nombres, ¿no? Pero sí, la gente allá consume menos carnes y más verduras. Garbanzo, allá la gente consume sopa de habas, por ejemplo, ¿no? Sopa de chícharos, de verduras, por supuesto, de garbanzo. Estos consumos que aquí en Sonora no son muy comunes. Una sopa de chícharo, por ejemplo, aquí rara vez la encuentro, ¿no? Una sopa de garbanzos menos, una sopa de habas. Por ejemplo, las habas se hacen igual que los frijoles, ¿no? Nada más que le agregan tomatito, cebolla y cilantro, ¿no? Y entonces salen una sopa de haba parecida a los frijoles. Son alimentos que no es complicada su elaboración, pero que ya están habituados a consumirlos y aquí no. Por eso es que aquí en Sonora pues estamos más dados a consumir pues carne, ¿no? Por supuesto una carnita asada, ¿no? ¿Quién le dice no a un taco de carne asada, no? Pues nadie, ¿no? ¿Cómo se llaman ahora los grandes tacotes ahora tocaya? Los percherones, ¿no? ¿Quién no se come un percherón, no? Pero bueno, el llamado es a que consumamos mejores alimentos para tener menos riesgos a contraer ese tipo de enfermedades cancerígenas, ¿no? Que hoy en día el Seguro Social dice ya se están dando en jóvenes de 30 años a 35 años de edad. Entonces, cuando estos males aquejaban más a personas mayores de 40 y 50 años. Bien, pues ya vamos a terminar nuestra transmisión de hoy día, martes 3 de julio. Repito, se me escapaba un dato, mire, hoy 3 de julio es el aniversario luctuoso del maestro José Luis Cuevas. Hoy habrá una misa en su honor, de hecho ya, a esta hora ya debe estar a las 11 de la mañana, allá en la Ciudad de México, en las calles de Academia y Moneda, en el centro histórico, en el museo que lleva el nombre de José Luis Cuevas, allí en las calles de Moneda y Academia, en el centro histórico, ya está la misa, es a las 11 de la mañana, tiempo del centro del país, ya está la misa en honor al maestro José Luis Cuevas, que hoy es su primer aniversario luctuoso de artista de las artes gráficas, José Luis Cuevas, que hoy estamos recordando su primer año luctuoso. Bien, con esto me despido. 47 de Jim Morrison. ¿Mandé? 47 años de muerto de Jim Morrison hoy. Ah, también Jim Morrison, 47 años de muerto. Jim Morrison, también rockero, ¿de quién? De los Doors, del grupo La Puerta, de rock and roll, por supuesto, también, cómo no, los Doors. Vamos a ver si ponemos algo de música de este legendario rock and rollero, Jim Morrison, por supuesto. Hay que recordarlo a primera voz de este grupo de rock and roll, The Doors, La Puerta, que hizo historia en la música rock and rollera de los años 60 y 70. Yo crecí con ellos también, soy rock and rollero de corazón, salsero también, me encanta la salsa, pero yo crecí y me desarrollé con el rock and roll el clásico de los Rolling Stones, Deep Purple, Black Sabbath, Jimi Hendrix, Janis Joplin, por ejemplo, La Guerra, y muchos otros, Jim Morrison, los Doors, por supuesto, grupo se me escapa, Las Águilas, por supuesto, ¿no? En fin, vámonos ya entonces, recordando a Jim Morrison, por supuesto, en su 47 aniversario luctuoso de rock and rollero que hizo historia, marcó un hito en la historia
de la música de rock and roll a nivel mundial. Con esto nos vamos, pásenla bien, nos escuchamos mañana a esta misma hora y por este mismo canal. Su servidor y amigo Alejandro Islas y Alejandra Figueroa en la operación técnica. Le agradecemos su participación y presencia a este espacio de comunicación, la tercera vía comunitaria, cultural y ciudadana, manzanaradio.com. Ánimo, nos escuchamos mañana. Radio Manzana presentó Periodismo Abierto con Alejandro Islas Galarza. Periodismo en sus diversas manifestaciones, colores y sabores. Periodismo Abierto. Periodismo Abierto. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the